revelado la increíble conexión que transformó la cena cuando la hija de la mesera habló japonés. María, a sus 34 años, se desdibujaba entre las mesas del colorido restaurante Las Delicias en un barrio hispano de Los Ángeles. Sus manos, curtidas por el trabajo, servían tacos y enchiladas con destreza, pero su mente estaba siempre en otro lugar, en su hija Valentina. A pesar de cada sonrisa que ofrecía a los clientes, el peso del sacrificio la acompañaba. Valentina era una estudiante brillante, con aspiraciones que rozaban las nubes, quería estudiar en el extranjero, algo que parecía tan lejano como un planeta distante. María jamás había tenido esa oportunidad, y el temor de que su hija enfrentara el mismo destino de lucha interminable la atormentaba. Cada jornada, al regresar a casa después de largas horas de trabajo, se encontraba con la luz encendida en el cuarto de Valentina, donde libros y apuntes estaban esparcidos. La pequeña, a pesar de su juventud, mostraba un deseo fulgurante de superarse, y eso llenaba a María de orgullo pero también de angustia. ¿Cómo puedo ofrecerle un futuro brillante si apenas me las arreglo para pagar las cuentas? Se preguntaba una y otra vez, sintiendo el nudo en su estómago crecer. Esa noche, un grupo de clientes japoneses entró al restaurante, y María, con una mezcla de curiosidad y ansiedad, vio cómo Valentina se acercaba a ayudarla. La niña había tomado clases de japonés por pura curiosidad, lo que generó en María un revuelo interno. Valentina, alegre y confiada, comenzó a charlar con los comensales en su nuevo idioma. María, en su papel de madre y mesera, sintió como una ola de orgullo la inundaba, pero, al mismo tiempo, se le revolvieron los miedos. ¿Y si se burlan de ella? Temía, cada mirada de los clientes parecía un juicio, un momento donde su hija podría brillar o caer en el ridículo. Como si los latidos de su corazón estuvieran a ras de piel, la expectativa de lo que podría suceder comenzó a generar una presión cada vez más intensa dentro de su ser. María observaba a Valentina sonreír, llena de energía, y esa imagen contrastaba con su propia vida. Era un recordatorio cruel de lo que nunca había sido, de las oportunidades que no alcanzó. De repente, murmuraciones poco amigables emergieron entre otro grupo de clientes. ¿Quién cree que es? Se siente tan pretenciosa hablando como si fuera de allí, se escuchaba. La ira subió por la espalda de María, mezclada con la impotencia, como un fuego que la consumía lentamente. Podía sentir el deseo ardiente de defender a su hija, de gritarles que Valentina era válida, que su esfuerzo merecía ser reconocido y respetado. Pero, al mismo tiempo, un miedo profundo a empeorar la situación paralizaba sus palabras. Aquellos murmullos se convirtieron en el eco de sus propias inseguridades, sobre las etiquetas que nunca dejó de llevar, una carga que no podía soltar. Valentina, aun cuando la confianza brillaba en sus ojos, parecía sentir la tensión en el aire. Todo el esplendor de su conexión se evaporaba en un instante, convirtiendo la magia de la cena en una prueba de resistencia. Con su voz en japonés resonando en un espacio que parecía encogerse, alzó la mirada hacia su madre, buscando apoyo. Esa mirada, tan llena de esperanza y temor, caló en el corazón de María. Cada palabra ahogada se convertía en un grito silencioso: «Mamá, ayúdame». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con un suspiro profundo, el dilema se fraguaba en él. Aire. María se dio cuenta de que le estaba enseñando a Valentina más que solo a servir platillos, le enseñaba cómo enfrentar la vida a cara descubierta. Con el corazón apretado, decidió que era momento de dejar de lado sus propios temores. La lucha por la identidad de su hija era la misma que la suya, una conexión más fuerte que cualquier desaprobación. Ahí, entre olores de chile y risas, María se armó de valor, mirando a los clientes que habían desestimado a Valentina. Pero en ese momento decisivo, uno de los clientes japoneses, un hombre de mirada serena, interrumpió, y la tensión estaba a punto de desbordarse en algo inesperado.
El hombre, con una sonrisa tranquila y cálida, levantó la mano, su gesto cesó las murmuraciones que llenaban de incomodidad el ambiente. Disculpen, su voz resonó firme, esto es auténtico. El esfuerzo de esta joven es digno de reconocimiento, no de burla. Las palabras del hombre cayeron como agua fresca sobre la ardiente angustia de María, una chispa de coraje despertó dentro de ella. Aunque el miedo seguía profundo, algo en su interior comenzó a cambiar. Valentina sonrió, su rostro iluminado por el apoyo inesperado. María se sintió inclinada a intervenir, pero no obstante la lucha interna que siempre había enfrentado, se dio cuenta de que ese momento era suyo, el de su hija. Menos enérgico que antes, pero aún presente, el nudo en su estómago se transformó en una determinación renovada. Así es, comenzó María, sin saber si sus palabras tendrían el mismo peso que las del desconocido. Valentina ha trabajado muy duro, y no hay nada de pretencioso en querer comunicarse y conocer otras culturas. Su voz, temblorosa al inicio, cobró fuerza con cada sílaba que se atrevía a pronunciar. Miró a su hija, quien parecía brillar con una confianza renovada. Esa conexión, ese impulso para reconocer la valentía de Valentina, era el verdadero legado que deseaba dejarle, la apertura a nuevas experiencias y la lucha por ser vista y escuchada. El hombre japonés asintió, su aprobación alentó a María a continuar. Esta es la vida. Hay quienes pueden ver que el aprendizaje, las nuevas lenguas, son parte de la riqueza cultural. Y no tenemos por qué limitarnos en nuestras aspiraciones, articuló, mientras la mirada de algunos comensales se transformaba de desdén a un sutil respeto. Había desatado un diálogo que ya no era solo sobre Valentina, sino sobre las posibilidades que todos llevaban en su interior, escondidas tras el miedo y la duda. A medida que María compartía su emoción, un pedazo de su corazón se liberaba. Era un acto de empoderamiento nativo, un grito en no querer ser más la sombra de lo que nunca pudo ser. Las inseguridades comenzaron a deslizarse a un lado mientras el valor interno crecía. Valentina, con la cabeza erguida, se unió al discurso de su madre, impulsada por el resguardo del amor incondicional que siempre había sentido hacia ella. El resto de la noche transcurrió entre respetuosos murmullos de admiración hacia la valentía de Valentina, y la conexión fluyó entre mesas, convirtiendo una simple cena en un auténtico intercambio cultural. La inseguridad se transformó en un espacio de aprendizaje, tanto para clientes como para María, a quien ahora la alegría de su hija parecía abrir las puertas a un futuro que tantas veces había creído inalcanzable. Al regresar a casa, después de ese evento transformador, María se sentía diferente. La luz en el cuarto de Valentina brillaba con una nueva intensidad, ya no solo como el lugar donde ella estudiaba, sino como el espacio donde comenzarían a soñar juntas. «Mamá, ¿crees que podamos hacer algo más grande?», le preguntó Valentina, su voz un eco de optimismo. Esa noche, María se dio cuenta de que las barreras eran solo percepciones, miedos disfrazados. Pero un nuevo reto asomaba en el horizonte. No solo se trataba de ayudar a Valentina a realizar sus sueños, tenía que encontrar su propio camino. Momentos de reflexión la llevaron a reconocer que su verdadera lucha apenas comenzaba, necesitaba emprender un viaje propio de autodescubrimiento. La decisión de cambiar su vida, de romper los ciclos que la mantenían atada, se instaló en su mente. ¿Qué pasos tomaría en su recorrido hacia el futuro que siempre había anhelado? Mientras la noche se instalaba, la duda renacería. María sabía que habían pasado a la siguiente etapa de su historia. El eco de las miradas curiosas y de la conexión recién forjada resonaban en su mente, llevándola hacia un futuro que también ella debía construir. A la mañana siguiente, el sol se filtró a través de las cortinas, bañando el cuarto en una luz dorada, mientras María despertaba con una mente llena de posibilidades. Cada rayo de luz parecía traer consigo la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, el eco de la noche anterior todavía resonaba en su corazón, y las inseguridades no habían desaparecido por completo. Solo había un camino claro: enfrentar su realidad, iniciar su propia revolución interna. La rutina diaria había sido un refugio, pero ahora se sentía como una prisión. De camino a la cocina, reflexionó sobre lo que había descubierto. Las palabras del hombre japonés resonaban con fuerza, y en su interior se preguntaba, ¿cómo podría trasladar ese coraje a su vida diaria? Mientras preparaba el desayuno,
pensó en las habilidades que había ido acumulando a lo largo de los años, pero que había relegado a un segundo plano. Aunque sus días estaban dedicados a cuidar de Valentina y a trabajar en el restaurante, había un talento que siempre había mantenido oculto, su habilidad para la fotografía. Era algo que había amado desde joven, que la había hecho sentir viva. Sin embargo, la autoexigencia, el miedo al fracaso y la presión de hacer lo correcto habían hecho que guardara la cámara en un rincón, como un sueño olvidado. Es el momento de comenzar, se dijo María en un susurro mientras el aroma del café impregnaba el aire. Decidió sacar su antigua cámara, el último vestigio de una persona que había aspirado a ser artista. Al hacerlo, un torrente de recuerdos la invadió, momentos felices, exploraciones visuales y la emoción que sentía al capturar la esencia efímera de la vida. Sacó una hoja y comenzó a escribir un pequeño plan. ¿Dónde podía comenzar? Tal vez construir una galería en línea para sus fotografías, o incluso ofrecer sesiones para retratos. La idea le dio un pequeño empujón de adrenalina. Valentina entró, con su energía juvenil, interrumpiendo su proceso creativo. «Mamá, ¿qué estás haciendo con la cámara?», preguntó curiosa. María, sintiéndose vulnerable pero decidida, le mostró el arte que había creado años atrás. El brillo en los ojos de Valentina llenó a María de calidez y determinación. «Esto puede ser un proyecto para las dos», sugirió su hija, «podemos hacerlo juntas, así aprenderé también». Esa simple declaración encendió algo dentro de María. «Sí, podemos usar tu voz para acompañar mis imágenes. Valores y perspectivas culturales que mezclemos con la fotografía». La idea se sentía viva. Así, juntas, podrían no solo compartir su historia, sino también inspirar a otros a ver el mundo desde sus distintas perspectivas. Mientras las horas pasaban, María registró en papel su plan de acción, paso a paso. Lo que antes había sido solo un sueño alejado, se transformaba en un objetivo tangible. Ahora, el reto consistía en salir de su zona de confort, en lugar de dejar que el miedo dictara su camino. Esa tarde, dio el primer paso. Se registró en un curso en línea de fotografía y empezó a investigar técnicas modernas para exhibir su trabajo. La tecnología era un campo nuevo y aterrador, pero la idea estaba tomando forma. Sin embargo, no todo era fácil. En el fondo de su mente emergían voces críticas. «¿Y si no eres lo suficientemente buena?», susurraban como ecos de su pasado. Pero María comenzó a encontrar formas de callarlas, enfocándose en el proceso en lugar del resultado. Cada pequeña mejora, cada foto que capturaba, era un paso hacia su transformación. Los días siguientes se convirtieron en una serie de reuniones informales con Valentina, conversando sobre su visión y equilibrando el tiempo entre sus responsabilidades en el restaurante y su nueva pasión. Pero al mismo tiempo, otra figura comenzaba a instigar dudas, su jefe, quien había notado su sueño floreciente y ahora cuestionaba su compromiso con el trabajo. «El tiempo para las aspiraciones personales es limitado», le dijo un día con tono severo. «Asegúrate de no perder de vista tus prioridades». Esa frase caló hondo, y por primera vez, María se encontró en una encrucijada. Reconocer que su camino ahora podría confluir en un enfrentamiento directo con sus miedos y el entorno que siempre había conocido era algo que la aterrorizaba. ¿Debía permitir que su ambición le costara su estabilidad financiera y su empleo? ¿Qué sería de ella si su camino hacia el crecimiento tuviera un precio tan alto? Mientras la tensión crecía, el futuro parecía transformar su anterior claridad en una serie de caminos inciertos, llenos de promesas y riesgos. María estaba preparada para seguir adelante, pero el dilema que surgía era inminente: ¿seguirá su corazón, o cederá a las exigencias de su realidad? La respuesta se acercaba, y una decisión crucial estaba a punto de surgir. El día siguiente comenzó con un aire tenso en la casa de María. A medida que pasaban las horas, la presión crecía en su interior, cada vez más aguda y palpable. En su mente, la voz de su jefe resonaba como un tambor insistente, recordándole el precio a pagar por perseguir sus sueños. Sin embargo, en su pecho, la llama de su pasión por la fotografía seguía ardiendo. La lucha entre lo seguro y lo deseado estaba tomando protagonismo en su vida. Mientras se preparaba para salir al restaurante, se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen de determinación, pero en el fondo, la inseguridad asomaba.
¿Seré capaz de manejarlo todo? Se preguntó, sintiendo la presión de su doble vida. Decidió que no podía dejar que esos pensamientos la paralizaran. El camino hacia el éxito era de alta montaña, y cada paso que tomaba devenía un acto de resistencia. A lo largo de la jornada, María se encontró a menudo distraída, su mente divagando entre los preparativos del servicio nocturno y su mundo en el que la fotografía podría liberar su alma. Durante una pausa, Valentina la llamó: «Mamá, quiero que me muestres tus últimas fotos». La suavidad de la voz de su hija la sacó de su ensueño. Esa pequeña solicitud la llevó a un momento de claridad. María se dio cuenta de que podría compartir su viaje con Valentina como una manera de enfrentar sus propios temores. A la noche, una vez que regresaron a casa, colocó su cámara y sus impresiones en la mesa y comenzó a contarle a su hija sobre cada imagen. Mientras hablaba, el nerviosismo se convertía en entusiasmo, sus manos acogían la cámara como si fuera un viejo amigo. Las texturas, las luces, cada sombra cuenta una historia, ¿verdad, mamá?, dijo Valentina con un brillo en los ojos. Esa simple afirmación le dio a María una nueva perspectiva. No solo estaba buscando su voz a través de la fotografía, sino también un espacio para compartir experiencias significativas con su hija. Juntas podrían expresar lo que llevaban dentro, un reflejo de sus mundos interconectados. Sin embargo, aún permanecía en su mente la advertencia de su jefe. Esa tensión interna crecía como una sombra ominosa. Cada vez que sintió el impulso de alejarse del restaurante, la obligación hacia su trabajo y su hija la mantenía anclada. A medida que pasaban los días, comenzó a considerar modificaciones en su horario. Un nuevo enfoque podría ofrecerle el equilibrio que tanto necesitaba. Reciprocar las responsabilidades del trabajo con sus deseos artísticos no sería fácil. Hacerlo significaría desafiar a aquellos que esperaban algo de ella. Se propuso hablar honestamente con su jefe en su próxima reunión, consciente de que eso podría cambiarlo todo. Visualizó su diálogo: «Necesito equilibrar mi trabajo y mi pasión». La idea de llevar esa conversación a cabo la llenaba de valor y terror a la vez. Pero al mismo tiempo, así como su hija había llenado un espacio vacío en su vida, María comenzó a notar que la fotografía le urgía a confrontar la vida desde una nueva perspectiva. Las noches se convirtieron en una danza entre la preparación de los turnos de trabajo y la edición de sus fotografías, mientras Valentina se sentaba a su lado, siempre dispuesta a apoyarla. María había iniciado un ciclo de autodescubrimiento, pero debería decidir si quería continuar por ese camino, uno que podría desmantelar su seguridad actual por la posibilidad de un futuro más brillante. La tensión se acumulaba. Las decisiones que se avecinaban eran fundamentales y el tiempo para actuar se acortaba. Justo cuando comenzaba a vislumbrar un desenlace favorable en su mente, Valentina se acercó rápidamente con un entusiasta: «Mamá, he pensado en algo. ¿Qué pasaría si usáramos la fotografía para contar nuestra propia historia cultural? Podríamos hacer algo gigante». Mientras las palabras de su hija reverberaban en ella, la posibilidad de un proyecto en conjunto se convirtió en un catalizador. María sabía que esa conversación marcaría un antes y un después en su vida. «¿Y si nos arriesgamos juntas?», pensó, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. Mientras una decisión definitiva se abría paso en su mente, el futuro inmediato sería un cruce de senderos, donde cada decisión abriera nuevas puertas. María se preparaba para el mayor de sus desafíos, donde los ecos de su ambición y los susurros de la duda se enlazarían en un único clamor: ¿cómo lograría bailar con la incertidumbre y encontrar su voz en el camino hacia el crecimiento personal? El aire de la casa se sintió más pesado que de costumbre. María se sentó en la mesa de la cocina, la cámara en un lado, las impresiones fotográficas en otro. Valentina había regresado de la escuela con una energía vibrante, su entusiasmo era contagioso, un hilo del que podía tirar para desatar su propio potencial. Sin embargo, la ansiedad la asfixiaba, un eco que resonaba de la mañana en la que su jefe había hecho la advertencia sobre sus responsabilidades laborales. «¿Qué te parece si comenzamos nuestra historia cultural este fin de semana?», preguntó Valentina, rompiendo el silencio que pesaba sobre María. La niña había comenzado a definir aquel proyecto como algo más que un simple pasatiempo, era una búsqueda de identidad, una conexión entre sus pasiones y sus raíces. María sonrió, no por seguridad,
sino como un intento de ocultar las dudas que persistían en su mente. Claro, cariño. Vamos a planearlo, respondió, comprometiéndose a no dejar que el temor la dominara. Se pasó la noche revisando fotografías, recordando momentos que le habían dejado huella. La luz, las sombras, las emociones capturadas en cada imagen la hacían sentir viva. Pero, por cada recuerdo que la inspiraba, también surgía una carga de desasosiego. Como un peón en un tablero ajedrez, debía decidir su próximo movimiento. Al día siguiente, después de un exitoso servicio en el restaurante, se encontró frente a frente con su jefe en la oficina. Su corazón latía con fuerza, sabía que el momento había llegado. Necesito hablar contigo, dijo, dándole un tono de determinación que ocultaba su vulnerabilidad. Su jefe, sorprendido pero atento, la escuchó con paciencia mientras María expuso su deseo de equilibrar sus responsabilidades laborales con su pasión por la fotografía. Sintió el aire en la habitación cambiar, las palabras que pronunció eran más que un comunicado, eran una declaración de intenciones, un acto de resistencia personal. Tu trabajo aquí no está en duda, María, pero eso demanda tiempo. ¿Estás dispuesta a comprometerte en menos horas? La pregunta la dejó sin aliento. Era lo que había estado esperando, una reivindicación de su deseo, pero también una advertencia. ¿Podía realmente aceptar el costo de su elección? Las noches siguientes se convirtieron en un torbellino de planificación. María y Valentina pasaban horas juntas, organizando su proyecto, tejían una narrativa que les otorgaba sentido y profundidad. Juntas, comenzaron a capturar historias de sus antepasados, cada foto un eslabón de una cadena cultural que deseaban celebrar. Fue un viaje que las acercaba, pero que también desnudaba las inseguridades de María. La próxima semana, mientras revisaban el material recopilado, Valentina propuso que se sumaran elementos de otras culturas que habían impactado en su vida. Podríamos incluir mi amor por el japonés, sugirió la niña. María no pudo evitar reírse, notando la fuerza de voluntad en su hija de integrar lo que parecía escaso en su propia vida. Claro, eso le dará un matiz especial, respondió María, a la vez asombrada y emocionada por el nivel de profundidad que Valentina estaba aportando al proyecto. Era claro que el trabajo de fotografía estaba trasladándose a algo más grande, más significativo. Mientras avanzaban, la presión en su trabajo empezaba a sentirse más manejable. Parecía que había encontrado un camino por el que podría transitar, un sendero que tanto había escaneado buscando inspiración. No obstante, sabía que seguiría enfrentándose a decisiones difíciles. Una noche, con la cámara en mano, María salió al patio y tomó fotos de las sombras que se proyectaban sobre el suelo. Era un ritual que había comenzado a formar parte de su rutina nocturna. Un conjunto de imágenes acumuladas, pero también, un conjunto de emociones no resueltas. En medio del silencio de la noche, cuando la brisa fresca acarició su rostro, un pensamiento penetrante la atravesó. ¿Y si el arte fuera su camino a la sanación personal? Con cada clic de la cámara, podía perder las cargas invisibles que la mantenían cautiva. Se dio cuenta de que no solo estaba documentando imágenes para un proyecto, sino que estaba capturando su propio viaje de transformación. Esa realización era el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida, pero el miedo a lo desconocido seguía presente, acechando en los rincones de su mente. Todo parecía estar en la cúspide de un cambio. Con su vida, sus decisiones y sus pasiones entrelazadas, era esencial forjar un camino desde la autenticidad. Mientras se adentraba más en su nueva vida, sabía que la conversación con su jefe había abierto una puerta, pero también la inquietud se intensificaba. A medida que la semana se deslizaba, un nuevo desafío se perfilaba por el horizonte. Sus fotografías, ahora en la búsqueda de un mensaje más profundo, estaban a punto de ser exhibidas, y el mundo exterior tendría la oportunidad de mirarlas. El temor inicial se transformó en una inminente expectativa. ¿Y si no les gusta lo que ven?, preguntó María en un murmullo. Sin embargo, la idea de finalmente compartir su visión la llenaba de un vigor desconocido. Las dudas y los ecos del pasado eran un flujo en constante movimiento, y era el momento de decidir si correría el riesgo de ser vista. ¿Era ahora o nunca? ¿Podría su viaje artístico revelar una dimensión de sí misma que aún no había explorado por completo? La pregunta permanecía latente, un gancho desesperado, mientras una nueva fase de su vida se imponía sobre la anterior.
El sol se escapaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. María apretó su cámara con las manos sudorosas, el evento se acercaba y la presión aumentaba. En su mente resonaban las palabras de Valentina, entrelazadas con el temor al rechazo. «Mamá, tu historia es hermosa, y merece ser contada», había dicho la niña. Esa frase se había convertido en un mantra, pero el eco de su inseguridad la mantenía despierta en las noches. Había pasado días editando las fotografías. Cada una contaba no solo un hecho, sino la esencia de su ser. La historia cultural que construían juntas se volvía cada vez más personal. Sin embargo, a cada paso, María se preguntaba si realmente estaba lista para someterse al escrutinio del mundo. La idea de abrir su vida a los demás la aterraba, y ese miedo se había intensificado con el paso del tiempo. El día de la exhibición llegó, y su casa se transformó en un collage de emociones, risas nerviosas y sonrisas tímidas. Al entrar, amigos y conocidos se reunieron para apreciar el trabajo de María y Valentina. Los murales de fotos colgaban de las paredes como un recordatorio de que cada captura llevaba consigo un pedazo de su viaje hacia la autoaceptación. Mientras los invitados comenzaban a pasear y admirar las imágenes, un grupo de niños se acercó a Valentina, colmándola de preguntas sobre cada fotografía. María observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Allí estaba su hija, conectando con los demás, mientras ella misma aún se sentía aprisionada por su incertidumbre. De pronto, un sonido familiar interrumpió su reflexión. Una conversación en japonés, fluida y elegante, se coló en sus pensamientos. Valentina había comenzado a compartir la historia de su abuelo japonés, y María sintió que su pecho se llenaba de asombro. Era como si las raíces culturales se manifestaran en su hija con facilidad. Mientras ella luchaba por mostrar la suya, el vínculo entre Valentina y el grupo de niños crecía. Maravillada, María tomó una fotografía que capturó esa chispa de interculturalidad, un instante que reflejaba la apertura y la comprensión. En ese momento comprendió algo profundo: Valentina no solo estaba sumando su amor por el japonés al proyecto, sino que estaba tejando enseñanzas de aceptación y amor propio que María aún debía enfrentarse en su propia vida. Los comentarios elogiosos empezaron a fluir, y María sintió que una parte de su miedo se desvanecía. Cada palabra de aliento la animaba y le daba un nuevo impulso. Sin embargo, la exhibición era solo el comienzo. Al final de la noche, un extraño se acercó a ella. «Las fotos son conmovedoras, pero siento que hay más en tu historia. ¿Te gustaría colaborar en un documental?». La pregunta la dejó estupefacta. Su sueño de ser visible, de documentar su propio viaje, se ofrecía en bandeja de plata. Pero, por otro lado, el miedo a exponer su vulnerabilidad se aferraba como una sombra persistente. Mientras la conversación avanzaba, María se dio cuenta de que esta oportunidad podría ser su puerta a la sanación que había imaginado. Sin embargo, ¿estaba preparada para dar ese paso? Su corazón latía con fuerza mientras entrelazaba sus pensamientos. En su mente, la relación con el desconocido comenzaba a dibujar un nuevo camino, la posibilidad de crear algo más significativo y conectar con quienes compartían su historia. «Déjame pensarlo», respondió, sintiendo el peso de esa decisión. La incomodidad se transformaba lentamente en expectativa. Había llegado el momento de enfrentar las preguntas que había evadido durante tanto tiempo. ¿Realmente quería dejar su huella en el mundo? Con cada redescubrimiento y cada interacción, María se adentraba en un laberinto de emociones. La noche había sido un triunfo, y el regreso a casa se sentía diferente. Valentina, aún iluminada por la alegría de los elogios, caminó a su lado. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. La invitación a un nuevo proyecto palpitaba en su interior, mientras se preparaban para cerrar un capítulo de su vida. No pudo evitar preguntarse, ¿estaba lista para explorar los misterios que encerraba lo que podría ser su mayor obra? El eco de la conversación en japonés persistía en su mente, así como la certeza de que esto era solo el principio de una historia que aún tenía mucho por contar. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol se coló por la ventana de María, iluminando el espacio de la sala de estar donde las fotografías aún colgaban, como recuerdos vibrantes que se fusionaban con su realidad. Se sintió igual que aquellas imágenes, llena de color,
pero con un peso que la mantenía anclada. Sin embargo, había una chispa nueva en su interior, un impulso que ni ella misma entendía del todo. La invitación al documental resonaba en su mente, recordándole que cada instante podía ser un paso decisivo hacia su crecimiento. A medida que preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Qué significaría para ella colaborar en un documental? ¿Era solo un proyecto o podría servir como un vehículo de sanación, algo más profundo? Las preguntas dieron paso a una búsqueda de respuestas, cada vez más insistente. Mamá. Valentina rompió el silencio. Vamos a hacer más fotos hoy. La energía de su hija era contagiosa. Era clara la pasión que Valentina sentía por el arte y la cultura, y eso encendió una pequeña llama en María. Tal vez un enfoque más intencional hacia la fotografía no solo traería crecimiento en su vida profesional, sino también en su vida personal. Claro, cielo. Pero hoy no solo vamos a hacer fotos, replicó María, sintiendo que estaba haciendo un compromiso consigo misma. Hoy también vamos a contar historias. Mientras tomaban sus cámaras y salían a explorar el barrio, María comenzó a verbalizar todo lo que quería plasmar. No solo quería que sus imágenes hablasen, necesitaba que llevaran consigo el peso de sus experiencias, los pequeños momentos que conducían hacia la aceptación de su identidad. Ella, que había temido durante tanto tiempo a la exposición emocional, comenzó a ver la conversación como una herramienta para transformar su miedo en empoderamiento. Cada encuentro con las personas del barrio se transformaba en una lección. Habló con los ancianos sobre sus tradiciones, escuchó historias de migrantes que buscaban un nuevo hogar y capturó momentos de risa y conexión. Valentina se convirtió en su asistente, llevando la narrativa de la juventud y el descubrimiento entrelazados con el hilo de su herencia. Juntas, construían no solo un proyecto fotográfico, sino un puente hacia el entendimiento. El proceso de escuchar la historia de otros permitió a María reflexionar sobre la suya. Con cada conversación, comenzó a descifrar quién era y qué quería expresar a través de su lente. Reinventar su perspectiva se volvió un acto constante. Aquella conexión visible entre su vida y la de los demás hacía que el miedo al rechazo pareciera más manejable, más humano. Durante sus salidas, María empezó a tomar nota de sus propios pensamientos, escritos que serían parte del documental, aunque todavía temía dejar que otros los leyeran. Esos pequeños enfrentamientos en su propia mente, esas luchas internas, comenzaron a dar forma a fragmentos de historias que ella misma había evadido. Sin embargo, el primer paso ya estaba dado, había comenzado a narrar su vida tal como era. Esa tarde, mientras observaba a Valentina compartir un juego con niños del vecindario, una idea se afianzó en su mente: las historias tienen el poder de sanar. Al pasar frente a una tienda de antigüedades, la idea del documental volvió a asomarse. ¿Qué tendría que contar? El temor a exponer su vulnerabilidad se escondía detrás de una pregunta más intensa: ¿qué impacto podría tener su historia en quienes la escucharan? Mientras regresaban a casa, María se sintió impulsada a buscar al extraño que le había propuesto colaborar en el documental. La decisión resonaba como un eco, cada latido de su corazón marcando el compás del cambio. La posibilidad de expresarse de una manera auténtica y significativa ya no parecía tan aterradora. Pero, ¿sería suficiente? Una vez en casa, Valentina, sin saber del dilema interno de su madre, preguntó: «Mamá, ¿cuál es tu historia?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío. María sintió que debía encontrar la forma de responder, no solo para su hija, sino también para ella misma. La noche caía y mientras cerraba la puerta de su hogar, María supo que la conexión con su pasado sería crucial en el camino que empezaba a transitar. Pero lo que realmente le preocupaba era si, alguna vez, sería capaz de mostrar toda su verdad al mundo. La pregunta la acompañó en sus horas de reflexión, una inquietud que empezaba a cobrar vida. Tenía que averiguarlo. ¿Estaba lista para exponer su historia y transformar esa conexión en algo significativo? María se despertó uno de esos días en que el cielo parecía más azul que nunca, y una inquietud creciente la empujaba a seguir indagando en su propia historia. La mañana se convirtió rápidamente en un espacio de reflexión. Mientras preparaba el desayuno, su mente giraba como un torbellino, llena de fragmentos de relatos ajenos y las preguntas que habían emergido en torno al documental.
Se dio cuenta de que la búsqueda por plasmar su realidad la había impulsado a un nuevo nivel de autenticidad. La idea de que sus palabras y fotografías podrían dar voz a las historias silenciadas la sobrecogía. Se sentó en la mesa con una libreta y comenzando a anotar, dejando fluir pensamientos que hasta entonces habían estado reprimidos. ¿Por qué esperar? ¿Cuál es la razón para retener lo que arde por ser compartido?, se cuestionaba. Con cada palabra escrita, sus palabras comenzaron a cobrar un sentido más profundo. Involucrar a Valentina en este proceso también era un acto de aprendizaje para ambas. María quería que su hija entendiera la importancia de contar historias como una forma de conexión. Pasando las hojas del cuaderno, se detuvo para hablarle sobre su deseo de recopilar testimonios y lo mucho que podía crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Así, ese sábado decidió que sería diferente. Se dirigirían al parque, un lugar donde podrían fotografiar y escuchar narrativas de vida de quienes se atrevían a compartir. La perspectiva de hacer una inmersión profunda en la experiencia de los demás resultaba excitante. María sentía una mezcla de ansias y temor, como si cada paso hacia esa intersección de vidas fuera una danza delicada, una coreografía del ser. Cuando llegaron al parque, estaban rodeadas de caras familiares y desconocidas, la ciudad se bañaba en una calidez amable, el aire traía risas y conversaciones. Decidió iniciar un diálogo con un grupo de ancianos sentados en la banca del parque. A través de su lente, capturó cada rayo de sol dorado y cada risa compartida, y notó cómo esas dinámicas transformaban su propia percepción del tiempo. Escuchar sus historias de amor, pérdida y esperanza la cautivó. A medida que documentaba las luces y sombras de sus relatos, cada rayo de realidad contribuía a la narración que estaba comenzando a construir. Sin embargo, una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría ella también abrirse al mundo de la misma manera? Mirando a su hija interactuar con los niños, empezó a vislumbrar la conexión que existía entre el arte y la vulnerabilidad, un hilo fino que unía a cada persona en el parque. Era entonces cuando María vio la necesidad de tomar ese riesgo, dejando caer las barreras que la protegen pero que, a la vez, la limitaban. Al regresar a casa, con la energía cargada de historias y una serie de fotos increíbles, se sentó nuevamente en la mesa. Con su mano temblorosa, comenzó a escribir sobre su propio viaje, reflexionando sobre cada palabra que había tratado de enfrentar. La pregunta de Valentina aún estaba presente, como un recordatorio constante, empujándola a articular quién era. Pero el desafío ahora era escribir su verdad sin que el temor a la opinión ajena le robara la voz, mientras lucía a su alrededor, con las imágenes recopiladas y las historias a cuestas. La idea del documental dejó de parecer un imposible. Sin embargo, sintió que un gran paso aún se encontraba frente a ella. La barrera de la exposición emocional allí estaba, implacable, como un obstáculo que debía encararse. En el fondo de su mente, una revelación emergía con claridad. El viaje hacia el documental no solo era sobre contar la historia de los demás, sino también la suya. Había una conexión inquebrantable entre su vida y las narrativas de los otros, una sinfonía de experiencias que necesitaba ser revelada. El peso de sus secretos comenzaba a desvanecerse, y esa noche, mientras cerraba el cuaderno, una idea crecía: ¿qué pasaría si se atreviera a compartir su propia historia con el mundo? Cuando el día finalmente se desvaneció, la inquietud la acompaña. Cada pregunta no solo era un eco, sino una puerta que empezaba a abrirse. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a su propia verdad? Pero más que eso, ¿podría encontrar en su narrativa los fragmentos que unieran su vida con la de los demás? La noche llegó sin respuestas claras, un manto de incertidumbre, pero con una determinación que empezaba a florecer. La mañana siguiente dio inicio con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pintando patrones dorados en la habitación. María despertó con la agitación aún latente, el eco de las historias del parque resonaba en su mente. Se sentía impulsada a escribir, a dar forma a su dentro de manera más tangible. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema: ¿cuánto de su realidad estaba dispuesta a revelar? A medida que preparaba el café, la imagen de los ancianos que había conocido en el parque la consumía. Había algo profundamente liberador en compartir sus verdades, y María comenzó a concebir la idea de abrirse completamente.
Si esos hombres y mujeres, con sus historias de vida, podían contar sus pasiones y temores, ella también debía poder hacerlo. Es hora de dar el primer paso, pensó. Con determinación, se acercó a la mesa, abrió su libreta y comenzó a anotar fragmentos de su historia. Palabras que habían estado guardadas en lo más profundo comenzaron a fluir, su infancia, sus sueños perdidos, los momentos que la habían formado. Pero cada palabra parecía desprenderse de un hilo tenso de miedo y vulnerabilidad. A medida que las horas pasaban, su hija Valentina entró a la cocina, preguntando qué hacía. María, sintiéndose inspirada por la curiosidad inquisitiva de su hija, decidió integrar a Valentina en este proceso de autodescubrimiento. Voy a escribir sobre mí, sobre nuestra vida, sobre todo lo que hemos vivido, le explicó, el temblor en su voz se convirtió en firmeza. La sorpresa atravesó los ojos de Valentina. ¿De verdad, mamá? Pero eso es muy personal, cuestionó la niña, con la sabiduría de sus años. Esa simple respuesta golpeó a María, llevándola a considerar aún más la profundidad de su elección. Pero, en lugar de cerrar la puerta, comenzó a hablar con Valentina sobre la valentía de ser auténtica y sobre el poder que conlleva compartir. Escribir es mi forma de salir de las sombras y encontrar mi lugar en el mundo. A veces se siente aterrador, pero es un paso esencial, confesó, observando cómo su hija asimilaba sus palabras. Esa conversación se convirtió en un proceso de validación donde ambas se dieron cuenta de lo esencial que era la voz en sus vidas. Su compromiso por escribir la impulsó a concretar planes más allá de la hoja. Decidió que debía grabar su voz, rendirse ante la idea de que su existencia valía la pena ser visibilizada. La autocrítica se volvía cada vez más un eco lejano, mientras que el deseo de plasmar su historia dominante. La conexión entre lo personal y lo profesional se fortalece, reseñando no solo una crónica visual, sino un legado emocional para su hija. Con el sol comenzando a ocultarse, María se sintió llamada a salir de nuevo a la calle. Sin un rumbo específico, simplemente wander en búsqueda de inspiración en su entorno. Mientras caminaba, su mente se maravillaba de nuevos relatos entrelazados con la propia narración. Estructuró un plan en su mente, se convertiría en la documentalista de su propia historia, la de su familia, para dejar un legado que trascendiera al tiempo. Apenas entró a su hogar, el gélido sonido de su teléfono interrumpió su meditación. Era una invitación inesperada para una exposición de arte local, donde algunos de sus fotógrafos contemporáneos exhibirían sus trabajos. Era una oportunidad para ver y ser vista, para compartir su perspectiva. El corazón comenzó a latir con fuerza. Asistir podría presentar un escenario propicio para explorar la autenticidad que buscaba. Sin embargo, una pregunta latente atormentaba su mente. ¿Estaba verdaderamente lista para exponer no solo su arte, sino su esencia? Paseando por los límites de su inseguridad y su ambición, se visualizó en la galería, de pie ante desconocidos, contando historias que confrontarían su interior y el exterior. Con cada respiración, la angustia interpretaba una melodía intrigante, el verdadero reto se aproximaba. Las palabras olvidadas se transformaron en ecos y la historia de María estaba a punto de ser contada. Cerró la puerta detrás de ella, convencida de que debía ir. Pero en ese instante, se dio cuenta, lo que estaba a punto de enfrentar superaba cualquier expectativa. Podría ser el primer paso para descubrir lo que realmente significa ser vista, no solo como creadora, sino como mujer. ¿Se atrevería a dejar que su vulnerabilidad brillara allí donde caían sus sombras? Ese pensamiento quedó flotando, a la espera de ser respondido en su corazón durante la noche. La brisa fresca de la mañana acarició el rostro de María mientras caminaba hacia la galería que aquella noche sería el escenario donde su vida se transformaría una vez más. Cada paso resonaba con la mezcla de ansiedad y emoción que crecía en su interior. Había decidido que esa noche no sería solo una exhibición de su arte, sería la presentación de su verdad, una verdad que ahora sabía debía compartirse. El eco de las historias de los ancianos en el parque resonaba en su mente como un mantra, cada voz merecía ser escuchada. Al llegar a la galería, la atmósfera vibraba con una energía palpable. Las paredes estaban adornadas con obras de artistas que, como ella, buscaban contar historias a través de sus lentes. María tomó una profunda respiración, sintiendo el temblor en sus manos al sostener su cámara. Sin embargo,
Esta vez no había miedo, sino un fuerte deseo de demostrar que su voz importaba, que sus experiencias tenían valor. Mientras los asistentes iban llegando, comenzó a hablar con algunos de ellos, compartiendo la historia detrás de cada fotografía que había elegido exhibir. Con cada conversación, la confianza florecía en su interior. Finalmente, llegó el momento de dirigirse a todos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se irguió frente a la multitud, sintiendo cómo cada mirada se centraba en ella. Sus palabras fluyeron, una mezcla de su historia de lucha, de valentía y de amor por su hija Valentina. Habló sobre cómo la fotografía le había permitido redescubrirse y convertirse en la persona que siempre había anhelado ser. Cada imagen aquí captura no solo un instante, sino un pedazo de mi alma, dijo con la voz firme, una representación de mis raíces y de mis sueños. Estoy aquí para mostrar no solo mi trabajo, sino para demostrar que todos tenemos historias que merecen ser contadas. Las palabras resonaron con la sinceridad de su corazón, y cuando terminó, una ovación estalló en la sala. La validación externa era un poderoso recordatorio de que jamás había estado sola. Esa noche, al final de la exhibición, un grupo de personas se acercó a ella, entre ellas el extraño que había le ofrecido la colaboración en el documental. Sus ojos brillaban de admiración. Tu historia es poderosa y necesaria, le dijo. Quiero que sepas que estoy aún más convencido que deberíamos trabajar juntos para ponerla en un formato que llegue a otros. El corazón de María se llenó de gratitud y emoción al reconocer que su viaje no solo tenía un impacto en su vida, sino también en la de quienes la rodeaban. Con cada paso que daba en su camino hacia lo desconocido, María sentía que algo profundo en ella había cambiado. Ya no se veía a sí misma como una mesera luchando por sobrevivir, sino como una artista con una voz única. Había aprendido a desafiar sus inseguridades y reconocer el potencial que guardaba en su interior. Había dejado de ser una sombra de lo que pudo haber sido y se había convertido en una creadora, no solo de imágenes, sino de narrativas significativas. Ahora tenía una claridad renovada sobre su futuro. La idea de colaborar en el documental se convertía en un paso tangible y emocionante, era el inicio de una nueva aventura. Valentina se acercó a ella, esencial como siempre, y le preguntó, «Mamá, ¿podemos hacer más fotos juntas y seguir contando nuestra historia?» María sonrió, sintiendo que el ciclo de transformación no solo había cambiado su vida, sino también la de su hija. «Sí, cariño, vamos a contar muchas más historias juntas», respondió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. La conexión entre madre e hija se afianzaba aún más, construyendo un legado lleno de autenticidad. María se sentía lista para enfrentar tanto sus miedos como sus esperanzas. Y en ese instante, supo que había alcanzado un hito significativo, podía ser tanto la narradora de su historia como la protagonista de su propia vida. Con una perspectiva nueva, y llena de confianza, se convirtió en una mujer que había conquistado su propio destino, dispuesta a seguir. Compartiendo su luz con el mundo, solo había un camino por delante, seguir soñando, seguir creando, y, sobre todo, seguir siendo. Ahora más que nunca, el futuro era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen su me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su apoyo es vital para que podamos seguir presentando historias emocionales exclusivas.